Esto no quiero que sea un poquillo más adelante, ahora mismo no, pero un poco más adelante esto no puede ser un monólogo, ni de Joséchu ni mío, esto tiene que ser. Aquí tenemos que estar hablando todos y participando todos, ¿vale? Cuando empieza a contar Joséchu. Yo soy de Úbeda y hoy me hacía mucha ilusión que viniera un paisano, porque era de Úbeda también, ¿vale? A presentar su libro. ¿Por qué? Termino muy rápido. Los espacios naturales están de siempre ahí, ¿vale? No protegidos, ¿no? Los espacios naturales como tal, donde han vivido muchísimas poblaciones desde siempre, ¿no? Últimamente Cazorla lleva el nombre del turismo, pero dentro de ese espacio natural se han hecho minas de aprovechamiento forestal, se han aprovechado como decenas y decenas de recursos, la seta, la caza, todo. Y luego hay muchos sectores diferentes, están los cazadores, están los ecologistas, están las empresas colaboradoras que venimos a dinamizar el lugar, están las empresas hoteleras. Hay muchísimos sectores diferentes que entre ellos no luchan, pero sí entre muchos de ellos están enfrentados. Entonces lo que yo creo es que hay que crear colaboraciones, tenemos que juntarnos y aprender. Los ecologistas de los cazadores, yo qué sé, de los que hacen trabajos forestales, esos del Infoca, al final todos tenemos que aprender de todo, porque todos estamos en el mismo espacio y no podemos hacer como en la fauna silvestre, una competencia por espacio, tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, yo soy un fan, a mí me encanta la orquídea y la botánica, en general la botánica, ¿no? Yo empecé a hacer ingeniería de monte. Y cuando me iba al monte a buscar plantas, veía que en muchos caminos estaban los fotógrafos de la naturaleza, sobre todo en el mundo de la orquídea y de las linarias. Que había mucha gente, biólogos que yo conozco, que lo echan un poco al lado, ¿no? Porque dicen, mira, van al monte a echar fotos a las plantas, luego como hablan de ellas como si las hubieran estudiado y las conocieran de toda la vida, pero realmente no las han estudiado, no son biólogos como yo. Sin embargo, esos fotógrafos de naturaleza saben muchísimo más de plantas que muchos biólogos que están cada día decidiendo en nuestros montes, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasa aquí, por ejemplo. Joséchu es una persona de Úbeda que ha trabajado en otros sectores de siempre, ¿no? Que por circunstancias de su vida pues, se dio de baja y que empezó a recorrer la sierra. Bueno, pues yo que trabajo aquí, que dinamizo el parque, no conozco seguramente ni a lo mejor el 50% de los caminos que él ha recorrido y que él conoce. Seguro, o muchísima gente de Cazorla me ha referido. Entonces, una persona que se dedica a otra cosa, pero que ama la naturaleza, que sale a conocerla y que luego además dedica su tiempo, que no tiene por qué hacerlo, en publicarlo en un blog que es gratuito para la gente y que no gana nada, pero para que la gente lo conozca, eso merece un respeto. Y merece que la gente lo valore, que la gente no lo valore. Pero eso merece un respeto muy grande y tiene un valor muy grande porque al final es un tiempo y el tiempo vale mucho dinero, ¿vale? Entonces me parecía muy interesante que un paisano haya hecho una obra como tal y que la presentara para la población local, porque ya lo presentó en Úbeda, en Jaén, he estado en Baeza, en la jornada de la montaña, y cuando Euroando andar este año, estuve en Valdepeña de Jaén. Han sido los tres sitios que se nos presentaba allí. Y sin embargo aquí, en el parque, pues no lo había presentado. Entonces, aquí nos quedamos con Joséchu, que nos hable él cómo ha hecho su libro. Muchas gracias por haber venido. Personaje de la inactividad. Nos vino la pandemia, nos dejaron en nuestras casas y había que organizar un poco todo lo que teníamos, pues, de rutas, de fotos, de todo lo que teníamos. Y una vez que iba surgiendo un listado, iba viendo que había cosas interesantes que se podían difundir. Difundir no con el afán de que la gente de forma masiva vaya, porque más del 80% de las rutas no son accesibles a cualquiera. Esta guía no está pensada para el senderista que se inicia.
Más bien es una guía pues, para los que ya conocen la montaña, los que saben manejarse en la montaña, y que tiene 3 puntos fundamentales, que yo considero fundamentales. Porque mi experiencia siempre me ha dicho, cuando vas a salir, cuando buscas una ruta, cuando quieres conocer un lugar, ¿de dónde salgo? Muy difícil es cuando te dicen, pues tienes que irte a Puente de Hierro. Pues sí, Puente de Hierro es muy conocido para muchos, pero habrá gente que no. Entonces decidí poner una forma interactiva y aquí se ve. Pero si coges el dato si quieres desde aquí, Lo tengo aquí, y no tienes que, claro, si no. Aquí se ve claramente. Puse un código QR, una forma de que hoy en día todo el mundo tenemos smartphone, que tenemos posibilidad de escanear ese código y nos lleva a las coordenadas, nos lleva al punto de inicio de la ruta, algo fundamental. Punto de inicio de la ruta, donde vas a dejar el coche, y todas las rutas que aparecen en la guía son circulares, no hay ruta lineal. Es decir, deja el coche y vuelve al coche. Luego otra cosa que tenía que tener en cuenta es ofrecer información al que está leyendo de tú qué posibilidades tienes, qué preparación tienes. ¿Estás físicamente fuerte? ¿Te gusta un paseíto? Entonces es bueno poner el grado de dificultad para que nada más que lo veas digas, esta ruta no lo pienso, o esta ruta tengo que ir acompañado, o esta ruta es sencilla, a veces porque me apetece dar un paseo por los cielos. Eso es interesante, saber la distancia, saber el nivel acumulado. Todo eso viene ahí detallado y una gráfica que te va a dar una idea de lo que vas a encontrar a lo largo de la ruta. Pues eso también era una cosa que yo desde siempre lo tenía en mente. Cuando tú te enfrentas a un libro de ruta, yo tengo mucho, te da una descripción de la ruta, pero no te dice la información real de que te vas a encontrar. Porque esta, por ejemplo, que es muy alta, aquí nos encontramos con un desnivel acumulado exagerado. Y una parte nada más que empezar, que igual no todo el mundo está con una formación o una preparación para acometerla. Y luego es muy interesante, para no hacer pesada la guía, que se pueda llevar en una mochila y que no sea una cosa mamotreto, hay que aligerar la información. Se da la información precisa, pero ligera. Aquí tenemos otro enlace al blog y al track. Los que nos movemos en la montaña normalmente llevamos GPS, y si no, el móvil. Yo conozco mucha gente que todavía se apaña con el móvil. ¿No es recomendable? No. Pero bueno, lo puedes sacar de un apuro. Ahí están los QR para los enlaces. La descripción detallada con más fotografías. Incluso yo me he ido preocupando cuando llega un cruce un poco comprometido, hacer una foto, poner flechas, para saber exactamente qué camino, qué sendero hay que coger, para que no haya problemas. Luego, un mapa, que el mapa era otra cosa que tenía yo en mente, y es cómo crear un mapa que sea legible, que se vea bien, porque normalmente se hace una captura de la pantalla del ordenador, se difumina mucho y cuando se imprime, pues todo eso tuve que buscar la manera de crear un mapa que fuera gratuito, como fueran de dominio público, son del Instituto Geográfico Nacional, por lo tanto, aunque hay que hacer referencia a ello, no es obligatorio ni pedir permiso ni nada, como por ejemplo el mapa Alpina, que sí tiene un propietario, lo ha hecho y tiene una edición que hay que pedir permiso específico. Este no hizo falta. Simplemente hacer una reseña como que la queda ahí. Y luego crear un mapa un poco diferenciado. Un mapa que se identifique conmigo, que no sea un mapa normal. Entonces, con un proceso de un programa específico, se genera ese sombreado, se genera ese color y luego se importa el track, se le ponen los puntos de
de paso, o los waypoints. Ahora, porque tiene GPS, sabe lo que son los waypoints. Pues son los puntos de paso, sus nombres y dónde te los vas a encontrar. Bueno, pues ese es el contenido de la guía. Pero la esencia de la guía viene del senderismo. El senderismo es una actividad que normalmente se ha ido cada vez siendo más popular. Cada vez hay más gente que coge la actividad como una actividad deportiva, como saludable, pero hay muchas clases de senderismo. Y hay el senderismo de observación, lo que decía, que vas a echar fotos a las florecillas, a los animales silvestres, y tienen otro tipo de concepto del senderismo, el senderismo familiar, que se le da un paseo con la familia y luego comen. El senderismo como fuente de bienestar. Y luego el senderismo deportivo, el que usan para salir a la montaña en pruebas deportivas. Y eso ya se regula de otra manera. Entonces esta guía viene pensada no para el que se inicia, aunque hay rutas sencillas, sino más bien enfocada al que ya conoce el medio natural y se desenvuelve con su cultura. Otro factor importante que tiene la guía, bueno, lo de máquina es agregado. Como nos metieron otra vez en nuestra casa, pues dije, pues vamos a hacer 10 rutas de máquinas, que también se merece que estamos cerquita del parque. Entonces, por eso hay, en principio nació lo que son las 30 rutas por el parque natural, 10 por cada sierra que componen el parque natural, y luego se agregó las 10 de máquinas, como un complemento. En principio surgió como un documento PDF para regalarlo. De hecho, estuvo público, el que me lo pidió se lo di, y luego como solicitaron el papel, se imprimió en papel, y al final, en la segunda edición, que ya decidí poner los dos juntos. Por lo que yo me fijo muchas veces cuando vamos a la sierra, somos capaces de ponerlo esto para que marche y vayamos viendo la foto. Pues muchas veces vas buscando puntos emblemáticos en el mundo. Buscas paisajes, pero luego también los oficios antiguos. ¿Quién no ha disfrutado de un cortijo, de un molino, de una peguera, de una calera, de un boliche? Cuando vas por la montaña encuentras un boliche y dices, aquí, en medio de esto, ¿cómo vivía aquí la gente? Sin embargo, pues te sorprende. Ahí tenemos el rato de un molino. Entonces, el valor etnográfico que te aporta también la excursión por la montaña ya no es solo el paisajístico, las cumbres emblemáticas, como puede ser la banderilla, empanada, que todo el mundo quiere hacer, ya es esos caminos de Macaina, que han salido ahí en alguna ocasión. Esa construcción de caminos de mampostería con piedra seca, que todavía perdura, ahí lo tenemos. Es increíble la red de comunicación que había y que favoreció el desarrollo de la población que vivía semi-aislada. Y gracias a esos caminos empezaron a llegar gente, a salir con más facilidad, a poder tener acceso a la escuela, a médicos. Todo eso lo favorecieron los caminos de Macaina. Y luego, pues ese valor que te dan, encontrarte paisajes únicos en diferentes épocas, encontrar cortijos donde tú crees que no había nada, sin embargo, la encuentras ahí. El agua, eso es otra cosa que esta sierra nos sorprende, y es cuando encuentras esas fuentes. Pese a la sequía, viniendo para acá, hay dos o tres fuentes que todavía están pegadas a la carretera echando agua, y sorprende encontrarte luego infinidad de fuentes, de manantiales, de arroyos, y es una sierra que es tan generosa que te sorprende por todos los caminos que vas andando. Luego encuentras caminos que no necesitan y existen. Y es que nos salvaban barrancos, salvaban accidentes geográficos que tú consideras que por ahí es imposible.
Sin embargo, ellos eran capaces de construir y de generar un camino accesible y fácil de transitar. Pues la guía viene a explicar eso, un sendero que tiene para mí un interés especial, porque visitan las perdidas, y bueno, perdidas, no tan perdidas, más bien abandonados o forzosamente abandonados, cortijos, que no saben cómo la gente podía vivir allí, cómo se ganaban la vida. Mira, voy a hacer un inciso. Fíjate cómo has comparado, por ejemplo, cuando se ha visto ahí la peguera. ¿No? La peguera era una infraestructura que se aprovechaba, o sea, era un oficio que antiguamente, cuando se resinaba en otros lugares, con el pino resinero, aquí en esta parte de Cazorla y Vadillo y demás, lo que más se resinaba era con el de la millera. Y donde se resinaba con el pino resinero, aquella resina que caía al suelo se juntaba con las acículas del pino, cuando había que cortar esos pinos, los tocones se secaban. Pues esa resina que se caía al suelo y se juntaba, y esos tocones los metían en pegueras, ¿no? Y en esas pegueras, pues de ahí luego tenían las peces, el atún, ¿no? Con lo que se impermeabilizaban los barcos o las botas de vino, ¿no? Etc. Fíjate cómo hay, por ejemplo, lo han puesto en valor, que eso es lo que yo reseñaba al principio, cómo gente aficionada, que no tiene por qué tal, pone en valor esas cosas. Y luego, por ejemplo, hay un lugar aquí en el parque, cerca de mi punto de información, un lugar pensado para el turismo y delimitado, no voy a decir, bueno, pero bueno. Y dentro hay una calera, ¿no? Entonces, donde a lo mejor otro sitio, otra persona, le hubiera dado un valor a esa calera, hubiera puesto un cartel allí. Esta era una antigua calera, donde se recogía la piedra caliza, en eso también somos muy ricos aquí en el parque, se recogía la piedra caliza, se tiraba a fuego, se ponía la carne y demás. En vez de hacer eso, que puede ser un recurso más para educar, y sobre todo educar ambientalmente, pues en vez de hacer eso, pues lo tienen, está ahí, ¿no? Porque estamos pensando más en el turismo, no sé qué tal, y no ponemos en valor lo que realmente tenemos, o por ejemplo subimos por aquí por el Aguamura, pero por la pista, ¿no? Ahí creo que también hay algo, ¿no? No sé si hay una mielera o hay otra carrera, no sé lo... Hay una carrera pegada aquí una pista. Ya está medio de si vais por el Parque Natural de la Sierra de Manchuela, hay caleras y tienen la información de esta una calera, que aquí está, y lo explica todo. Y eso la verdad que se echa un poco de menos en esta forma. Explicar un poco toda esa infraestructura que vamos encontrando en el monte y que tú tienes que buscarte la vida para... Por ejemplo, en Máquina, llegando al pico, hay un nevero y lo han reconstruido. El nevero estaba y lo han hecho. Hay gente que específicamente sube a ver el nevero, porque hay una explicación y hay una forma de interpretar lo que está viendo. Aquí muchas veces pasa y ves un hoyo y muchas veces lo encuentras lleno de... Si está pegado a un camino, a veces hasta el pastor ha tirado saco o ha tirado basura. Entonces, poner eso en valor, lo que dice, pues genera que a lo mejor la gente simplemente por el hecho de ver e interpretar eso, vaya, lo mismo que va andando por sendero y te encuentras una tablilla de que te explica lo que es un arte, pues bueno, se puede poner también en valor esas cosas. Los molinos es más difícil de recuperar porque cortijos, molinos, casas forestales, la mayoría están tiradas, están hechas de escombros. Hay algunas que solo son una montonera de piedra. Pero sí es verdad que esta, por ejemplo, está muy bien conservada y sorprende que todavía esté en ese estado. Luego los árboles singulares. Es un patrimonio que tenemos aquí que es digno de hacer un recorrido solo por los árboles singulares. Hay una cantidad de árboles con nombre propio que impresiona que no se le dé ese valor, porque quitando un par de ellos. Antes era el abuelo de Cazuela. El abuelo de Cazuela era el que se secó, se terminaron los árboles. Y ahora el pino de las cruces, eso es una lástima. Porque se ve que todo el que tiene que llegar allí tiene que hacer una cruz en el pino. Terminará secándose. Entonces, poner en valor eso, que es otro patrimonio, un patrimonio natural. Porque hay enebros,
todo el mundo sabe que son las azaleas, porque sabe que simplemente por la toponimia, pues como se llama azalea, pero es que ahí lo que hay es muchísimas especies como la fresa silvestre, de forma natural, o el bosque de avellano, que está más suprimido. O sea, que no solo lo va a hacer, o sea, es todo el cortejo florístico y el resto de vegetación que lo acompaña. O sea, eso tiene una riqueza, pues imaginaros, pues es una barbaridad. ¿El azalea tiene su propio clima? Su propio... Sí, hay un microclima diferente de todos los parques. Sí, porque se asemeja más, pues eso, al norte peninsular, claro. Por eso lo que pasa es que también tiene una cosa. Eso yo creo que ha sido hasta ahora. Porque con el cambio este que estamos, fíjate, manga corta todavía y mira en la fecha en la que estamos. Pero que sí, que se